Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Poder Judicial de Salta. Justicia con Vos es el primer podcast de la justicia argentina. Es un espacio destinado a hablar sobre los principales temas en un lenguaje claro para permitir el acceso a la justicia. En cada podcast escucharemos a jueces, juezas, funcionarios y funcionarias. Podés escuchar Justicia con Vos en las principales redes de audio y también en Facebook. El juez de garantías Diego Rodríguez Pipino habla hoy sobre el juicio abreviado en Salta, su aplicación y alcances. Yendo a cuestiones más específicas en este espíritu que se da la charla, puedo poner el ejemplo del juicio abreviado. El juicio abreviado tiene la finalidad de llevar el proceso a un fin de manera rápida. Esta forma de proceso no es un beneficio para el imputado, sino que es una posibilidad que la ley otorga a las partes cuando la situación procesal le resulta, le allana el camino tanto a la justicia como al imputado. Por ejemplo, podemos tener una causa de violencia de género donde pueden haber unas lesiones constatadas, es decir, que no hay mucha más prueba que producir en el proceso, pero el proceso de por sí sabemos que es el transcurso del tiempo por la concatenación de distintos actos procesales que va llegando hasta el fin, que es la sentencia, ¿no? Ese procedimiento se inicia con una denuncia, después el fiscal debe recolectar la prueba, hacer la acusación, llevar la causa a juicio. En el juicio se produce esa prueba ante un juez, el juez controla junto con la defensa del imputado y en base a la prueba que se produzca, dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Eso, por normativa, por el Código Procesal Penal, puede llevar desde 6 meses de investigación y otro tanto más hasta que se llega a la etapa de juicio, porque los actos procesales requieren notificaciones a las partes, concurrencia de testigos, realización de audiencias, la emisión de los correspondientes actos procesales que van precluyendo las etapas procesales, es decir, que van haciendo que el proceso avance, y eso lleva tiempo. El proceso, por definición, es transcurso de tiempo y la realización de actos procesales. Eso es cuando hay la necesidad en el proceso de que esas pruebas sean realizadas con determinadas técnicas, con el control de la defensa en el proceso y demás. Entonces, como esos actos llevan tiempo, el proceso se dilata y hay una persona que puede llegar a estar privada de la libertad, que es el acusado, y ese transcurso del proceso privado de la libertad podría verse agilizado con este tipo de procedimiento, que es el juicio abreviado. ¿Por qué digo que es agilizado? Porque una persona que no tiene otros antecedentes condenatorios, que comete un delito, que le sería aplicable una pena de ejecución condicional, el estar privado de la libertad durante el proceso le produce claramente un perjuicio, ¿no? Pero esta herramienta que permite agilizar, permite llegar al mismo resultado, es decir, a una eventual condena de las personas, supongamos que están contratadas lesiones, que todo el marco, el contexto probatorio conteste en la culpabilidad y demás, permiten tener desde un primer momento la noción o la proyección de los operadores de que ese proceso va a concluir con una condena. Entonces, desde el punto de vista de la defensa y de la fiscalía, sería innecesario transcurrir todo el proceso para llegar al mismo resultado. Entonces se hace esto que se llama juicio abreviado. El juicio abreviado, repito, sigue siendo un juicio oral y público, donde, debido a que el imputado confiesa el hecho, releva de la carga probatoria al fiscal y permite emitir una condena con la confesión y los elementos que hasta el momento tiene el fiscal para acusar o sostener la acusación respecto a esta persona. Entonces, esa persona que podría haber estado meses privada de la libertad por una cuestión procesal, recupera la libertad con la finalidad del proceso, que repito, el fin del proceso iba a ser el mismo, una condena de ejecución condicional si nos encontramos ante una persona primaria, sin antecedentes condenatorios, con una calificación jurídica del delito
que les permite la aplicación de una pena de ejecución condicional porque la escala penal prevista para las penas de ese tipo delictual no hacen necesaria la aplicación de una pena. Acá debemos clarificar dos cosas. La ley, tanto las normas internacionales, los tratados, la constitución tanto de la nación como de la provincia establecen que las personas deben estar en libertad durante el transcurso del proceso, es decir, es una obligación. Lógicamente, esa obligación tiene excepciones, que son cuando hay una pena de ejecución efectiva y además existe peligro procesal, ya sea de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, ¿no? Esas excepciones hay veces que se pueden dar en un proceso y lógicamente son las que habilitan prima facie a detener o las prisiones preventivas. Pero, repito, como son herramientas para asegurar el proceso, si el proceso se sustancia rápidamente, esas herramientas ya no tienen razón de ser de acuerdo a la lógica de la misma ley y al tener ya un resultado concreto, ya no resulta necesario un contexto de encierro preventivo, ¿no? Entonces, son varios puntos los que quiero destacar de esto. Uno, que un juicio abreviado no es un beneficio, sino es un juicio oral y público más corto que el juicio común. Es más corto porque se releva al estado de la carga probatoria debido a que hay una confesión. Entonces, el imputado no sale beneficiado, sino que sale con una condena, ¿sí? Y la condena que sale es la que pauta con el fiscal. Por lo tanto, tanto la atribución de responsabilidad como la determinación de la condena son controladas por el juez y determinadas por el juez finalmente, de acuerdo a la proporcionalidad a las condiciones personales del imputado de los artículos 40 y 41 del Código Penal y a su actitud procesal. Esto tiene que ver con un mandato constitucional que es la proporcionalidad al momento de aplicar la condena, es decir, debe ser proporcionada a las condiciones personales del imputado y al hecho que se produjo, ¿no? Y esta pena proporcionada tiene una finalidad, que es la resocialización de la persona. Entonces, con esa finalidad, hay personas que el contexto de encierro no les resulta una herramienta del todo útil para lograr modificar ese cambio de conducta. Y en ese caso tenemos otro tipo de herramientas para las penas de ejecución condicional, que son las reglas de conducta que establece el artículo 27 bis, que pueden ir desde prohibiciones de acercamiento, de contacto, exclusiones del hogar, como también en medidas más concretas y que vemos que para la problemática de la sociedad de hoy son mucho más eficaces que un encierro, como pueden ser un tratamiento para las adicciones, para los rasgos violentos de la personalidad, tratamientos psicológicos, toda una serie de elementos que buscan modificar eficazmente la conducta de las personas y no solamente con un contexto de encierro que muchas veces es más el perjuicio que producen que el efecto positivo de resocializar a las personas. Lógicamente no vivimos en Suiza, no vivimos en lugares donde todas las instituciones tienen todos los recursos que harían necesarias este tipo de acciones, pero son herramientas institucionales que tienen que ir perfeccionándose y tienen que ir siendo advertidas por la sociedad y los operadores para perfeccionarlas y lograr el beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Glosario. El juicio abreviado es un instituto por el cual, mediante un acuerdo entre partes, que son el imputado, el defensor y el fiscal, se evita realizar la etapa de juicio oral y se pone fin al proceso. La finalidad del juicio abreviado es simplificar el sistema de enjuiciamiento penal mediante mecanismos sencillos, ágiles y veloces, abreviando los trámites y plazos. Justicia con Vos es un podcast de la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta. Seguinos en nuestras redes sociales.